Ok, bueno, muy buenas noches a todos los que se encuentran conectados en este momento. Vamos a dar inicio a la sesión que se tiene programada para el día de hoy, 4 de agosto. En esta sesión vamos a hablar de una evidencia que está relacionada con la actividad de proyecto número 4, que es un documento colaborativo. Para poder explicar esta evidencia, pues vamos a hablar hoy de un tema muy importante y es cómo ser agentes de cambio en medio de la crisis, del conflicto, en medio de situaciones que a veces son un poco conflictivas, ¿cierto? Un poco problemáticas, pero que nuestra responsabilidad social es ser solución, ¿cierto? Brindar como esas opciones de solución y no ser parte del problema, sino tratar de mostrar alternativas de cambio que puedan ayudar a los demás a encontrar pues otras soluciones, ¿cierto? Como otras viabilidades en medio de la crisis y en medio del conflicto. Entonces, hoy les voy a compartir este tema. En este tema, pues vamos a hablar un poco acerca de qué es el conflicto, qué es la convivencia, los tipos de violencia que se dan y finalmente voy a dar explicación a la evidencia que se debe presentar, que es la evidencia de documento colaborativo. Cualquier inquietud, ay, 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 cualquier inquietud estoy ahí para colaborarles. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Me confirman, por favor, que se está escuchando bien. Sí, señora. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a dar inicio con, voy a ampliar acá. Entonces, el tema que vamos a trabajar hoy se llama agentes de cambio. Entonces, la idea es que hoy aprendamos cómo nosotros podemos ser como esa solución y ser como personas que van dando alternativas y no que van generando conflicto, porque a veces puede suceder es que en vez de ser solución, somos es conflicto, ¿no? Esa competencia relacionada con esta evidencia es la competencia de interactuar en el contexto productivo y social de acuerdo con principios éticos para la construcción de una cultura de paz. Y pues vamos a iniciar con un video de reflexión y vamos a empezar como también desde ahora empezar a sensibilizarnos sobre la violencia y cómo podemos nosotros evitar este tipo de situaciones que pueden ser conflictivas, ¿no? De pronto a veces cuando hablamos de violencia es un tema muy impactante y algunos dicen, no, yo nunca ejerzo violencia, en mi caso nunca lo han ejercido conmigo, ni en mi casa, ni en el lugar donde vivo, pero realmente cuando entramos a analizar qué es la violencia y cuáles son los tipos de violencia que se dan, fácilmente podemos decir, he sido víctima o en algunos momentos yo también la he podido ejercer de manera consciente o inconsciente, ¿sí? Entonces la idea es que seamos como muy conscientes de este ejercicio, muy de pronto como muy prestos también a mirar qué actitudes a nivel personal podemos cambiar, ¿no? Porque somos muy dados en ocasiones a mirar la otra persona, los errores que comete, las equivocaciones que comete, pero no nos hacemos esa mirada reflexiva o esa introspección en donde decimos, bueno, puede que yo en algunas cosas también esté fallando, puede que yo también en algunas cosas esté cometiendo algunos errores, entonces debo empezar primero a evaluarme a mí mismo, ¿cierto? Ser consciente de mí para ahí sí poder dar paso a mirar a los demás y decir, no, mira, yo soy consciente de esto, pero entonces tú también estás haciendo esto, ¿sí? Porque es la construcción de la paz se da entre dos o varias personas. Entonces, pero primero parte de mí, ¿no? Obviamente hay hechos que son violentos, que ya vamos a hablar de como histórica, que no los provocamos nosotros, pero cuando somos conscientes de ellos, alguien estaba solicitando, ¿no? Pero cuando ya somos conscientes de ellos, pues nosotros podemos también como brindar como esas herramientas para poder solucionar. Tal vez no los ocasionamos nosotros, ¿cierto? No somos nosotros los que generamos esos conflictos a nivel social, pero podemos ayudar a que se resuelvan de una mejor manera. Entonces vamos a compartir este video, les voy a compartir este video, ya les comparto por acá. Esperemos por qué. No, espérenme porque no me compartió bien. Disculpenme un momentico, yo
Ya, ahora sí. Listo. Vamos a prestar atención. En este video nos hablan un poco acerca del triángulo de la violencia y unos tipos de violencia que se dan. Entonces, para que prestemos mucha atención, por favor. El doctor ¿Me confirman si sí se escucha? Johan Galtung define violencia como aquello. Sí, señora. Sí, Ok, señora. perfecto. El doctor Johan Galtung define violencia como aquello que aumenta la distancia entre lo potencial y lo efectivo, como una frente evitable a la satisfacción de las necesidades de las personas. Según este célebre autor, existen tres tipos de violencia. Violencia directa. Es aquella causada por personas concretas cometiendo actos de destrucción contra otros. Por ejemplo, una agresión física, un insulto. Violencia estructural. Es aquella derivada del sistema político, social y económico que dificulta o imposibilita la atención de las necesidades. Por ejemplo, la existencia de pobres y ricos producto del sistema económico. Violencia cultural. Es aquella que habita en las mentes de las personas y en los símbolos y relatos que fomentan la validación, aceptación y reproducción de las violencias directas y estructurales. Por ejemplo, entender la existencia de ricos y pobres como algo natural y legítimo, o justificar la agresión de una persona a otra. ¿Reconoces estas violencias? Para acabar con ellas es necesario comprometerse con la paz. Contraviol. Bueno, esto es hasta ¿qué? Con comercial y todo. Bueno, entonces, aquí podemos ver que nos hablan de tres tipos de violencia, ¿cierto? Y de pronto nosotros decimos, bueno, esa violencia que es tan directa, tal vez nosotros a nivel físico no la vivimos o en algún momento determinado de nuestra vida la podemos haber vivido, pero cuando hablamos de ese tipo de violencia, pues ya nosotros estamos como hablando de algo que es, ¿cierto? Que es más delicado cuando son agresiones físicas, cuando hay golpes, cuando hablamos de pronto de violencia intrafamiliar al nivel de la familia, cuando se está haciendo un maltrato, ya sea infantil, un maltrato de pareja o hay violencia de género, bueno, todos estos tipos de violencia que pues obviamente van a generar una dificultad en esas relaciones que se dan al interior de la familia o en esa dinámica familiar y que pues a largo plazo va a generar muchos mayores conflictos o va a tener unas consecuencias muy negativas, no solamente para las personas que están involucradas, ¿cierto? Sino también a nivel social, porque una persona que es educada, ¿cierto? Que nace pues dentro de un ambiente en donde solo se ejerce la violencia, pues va a ser una persona que va a ser violenta también, no solamente a nivel social, sino también al interior de la familia que pueda llegar a tener o a crear. Entonces, son ciclos que se van repitiendo, ¿sí? Son cadenas que se van dando y son patrones transgeneracionales que hacen que la persona de la conducta aprendida pues vaya a hacer lo mismo. Entonces, por ello es tan importante ser conscientes de qué tanto desde el círculo más cercano en el que yo estoy, ¿cierto? Mi hogar, mi familia, se ejercen este tipo de violencias, ya sea física o verbal, ¿sí? Puede que no caigamos en la violencia física y digamos, bueno, no, hasta allá tampoco, pero en la violencia verbal, cuando insultamos, cuando hacemos sentir mal a la otra persona, cuando la ignoramos, ¿cierto? Que es como esa forma de hacer como un rechazo hacia el otro. Entonces, aquí también vamos a entrar a hablar de un tipo de violencia que de pronto es más disimulada, por así decirlo, no es tan evidente, si es más pasiva, más calmada, pero que en el fondo termina haciendo daño, ¿no? Porque a veces con las palabras podemos herir y podemos de pronto decir, ay, no, pero yo lo estaba diciendo en son de chiste o en son de recocha, pero las palabras generan una herida y generan un daño en el otro, ¿sí? Creo que al principio cuando estábamos en la actividad de Proyecto 3, que hablábamos acerca de las evidencias de comunicación, hablamos de la comunicación asertiva y cómo cuando no somos asertivos y no sabemos transmitir la información de una manera correcta, de una manera adecuada, ¿sí? Lo que hacemos es lastimar a las otras personas y a veces lo hacemos incluso de manera inconsciente, ¿sí? Entonces, la invitación, ¿cierto? Con esta primera actividad de reflexión, como este momento reflexivo, frente a esta evidencia y este tema que vamos a ver, es a que empecemos a evaluarnos a nosotros mismos, ¿no? Porque en ocasiones la violencia nace no desde la sociedad,
recordemos que la sociedad, pues nosotros somos parte de ella, pero la violencia nace al interior de las familias, tristemente nace al interior de los hogares, ¿sí? En cualquiera de esos entornos en que nosotros nos desenvolvamos, ya sea con esposo, hijos, o vivo con mis padres todavía, ¿cierto? O con alguna persona que considero parte de mi familia. Entonces, esa hogar o ese interior de esa familia, lo que yo llamé esas personas con las que comparto, si al interior se empiezan a gestar comportamientos que son violentos, ¿cierto? Que son de pronto pasivo-agresivos, va a ser que esto trascienda más adelante y que después tengamos ciertos inconvenientes a nivel social, ¿cierto? Y que las personas empiecen a ver en nosotros ciertos comportamientos que nosotros tal vez, por eso los decía, de manera inconsciente, los estamos transmitiendo. ¿Por qué? Porque fue algo que se sembraron en nosotros. Ahí nos hablaban algo de la violencia que es cultural, ¿cierto? Esta que ya está como impregnada en nosotros y que a veces hay culturas o hay ciertas regiones en donde avalan comportamientos agresivos hacia el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la violencia de género, es que las mujeres son brutas y no sirven para nada, o es que las mujeres no pueden manejar, o es que las mujeres no saben hacer eso. Eso es una forma que culturalmente en las sociedades machistas ha sido como celebrado, ¿no? Y se toma a son de recocha y a son de chiste, pero que daña y cala en lo que somos nosotras como mujeres. Bueno, curiosamente hoy estamos solo mujeres reunidas acá en esta sesión de hoy, pero son cosas que hacen parte de esa cultura, ¿no? Y en donde incluso nosotras como mujeres podemos llegar hasta permitir que de pronto puedan violentar, ¿cierto? Y puedan agredirnos como mujeres, ¿sí? Y vulnerar nuestros derechos. Entonces, ahí es donde nosotros debemos empezar a ser conscientes de qué cosas, hasta qué punto estamos permitiendo, qué cosas definitivamente no las podemos permitir, no solo porque seamos mujeres, sino porque no se deben permitir. La violencia en ninguna de sus manifestaciones puede ser permitida, ni que hacia mí, ¿sí? Ni yo ejercerla hacia los demás. Y a veces somos muy dados a a los chistes, tal vez somos muy dados como a esas palabras, de pronto frases que usamos, o esos famosos refranes en donde usamos palabras que son ofensivas o hirientes y hacen daño a los demás, pero no le damos como importancia. Entonces ahí hay que hacer como ese alto en el camino y empezar a mirar cómo es que nosotros nos estamos comportando en ese aspecto. Bueno, espérenme aquí, creo que alguien está solicitando ingreso. Listo, entonces vamos a continuar después de esta pequeña reflexión, inicio de reflexión. Vamos a continuar con ese segundo punto. Bueno, aquí hay como un cuadro, que la idea es que pues cada uno de nosotros haga como el ejercicio, sí, teniendo en cuenta el video que acabamos de ver, en el ejercicio poder mirar si en el pasado, o sea, nuestra vida, pensar en nuestro pasado, nuestro presente y la perspectiva hace referencia al futuro en cuanto a situaciones que hayamos vivido de violencia o que podamos decir, no, yo he experimentado más bien al contrario situaciones de paz, ¿sí? Entonces, en mi pasado, ¿cómo ha sido mi pasado? ¿Cómo ha sido esa evolución que yo he tenido en mi familia, mis estilos de crianza, esas pautas de crianza? ¿Cómo las puedo catalogar desde la violencia o desde una cultura de paz? En mi presente, ¿qué predomina más? Más actos violentos, recordemos que violencia no solamente es lo físico, sino también lo verbal, o más actos que construyen paz. Y a futuro, pues obviamente como quiero o como creo que va a ser esa perspectiva, teniendo en cuenta mi pasado y teniendo en cuenta mi presente frente a la violencia, ¿cierto? Actos de violencia o construcción de paz. Es como un ejercicio que se nos invita como a hacer para poder reflexionar y mirar cómo estuve, ¿cierto? Cómo es mi pasado, cómo estoy ahora y cómo me gustaría llegar a estar. Espérenme aquí un momento. Listo. Pues acá continuamos y vamos a hablar sobre la convivencia, ¿sí? Todo esto
que nos lleva de pronto como a detenernos un poquito sobre la violencia o sobre situaciones de violencia que hayamos vivido, nos invita a que dentro de la sociedad, dentro del grupo en el que nosotros estamos, pues generemos comportamientos o que contribuyamos más bien como a la convivencia, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a definir qué es la convivencia. La convivencia es esa capacidad que tenemos todos los seres humanos, ¿sí? De vivir juntos, respetándonos y llegando a un consenso de normas básicas, ¿sí? Cuando nosotros llegamos por primera vez a un grupo o a una comunidad, ¿cierto? Y no conocemos nada, nosotros siempre entramos como manejando un bajo perfil, mirando cuáles son las normas que están ahí establecidas, cómo se mueve el grupo, cómo participa el grupo, ¿cierto? Como cuáles son como sus actividades más representativas. Entramos como a conocer un poco acerca de ese grupo, conociendo, ¿cierto? Dándonos a conocer, pero más como conociendo para poder entrar ya a formar parte de ese grupo. Entonces, cuando estamos haciendo parte de ese grupo, pues lo que nosotros, lo menos que queremos llegar a hacer es a dañar esa patrón de convivencia que pueda tener el grupo, sino al contrario, lo que queremos hacer es contribuir, ¿cierto? Entonces, por eso nos habla de que la convivencia es esa capacidad que todo ser humano tiene para poder vivir, ¿cierto? En armonía con otros, respetando siempre, ¿sí? Pero ¿qué ocurre cuando llegamos a un grupo en donde la convivencia no es, ¿cierto? Como lo que más predomina en ese grupo, sino al contrario, predominan son normas de maltrato, de palabras hirientes. Entonces ahí entramos nosotros como a mediar y a mirar qué tanto dentro de ese grupo nosotros podemos aportar, ¿sí? Y qué tanto podemos de pronto llegar a mejorar o definitivamente mantener al margen, ¿cierto? Frente a esas situaciones o esos comportamientos que pueda tener ese grupo. Eso desde un punto de vista. También puede ocurrir al contrario, y es que si yo vengo de unas pautas de crianza o un estilo de crianza en donde lo normal ha sido tratarnos con palabras ofensivas, hirientes, puedo llegar yo a un grupo en donde la convivencia, hay una armonía, y yo llego a irrumpirla, ¿cierto? También puede ocurrir. Entonces, por eso empezamos siempre con la parte reflexiva y es mirarnos, ¿cierto? Como en un espejo hacia nosotros mismos para poder saber yo cómo estoy aportando. Y en estos muchachos debemos ser muy, muy sinceros, ¿cierto? En esa respuesta que nos damos a nosotros mismos, porque ni siquiera es una pregunta que se hace acá abiertamente o públicamente, ¿cierto? Que nos están haciendo, bueno, usted aporta o no aporta, ¿no? Sino que cada uno de nosotros es consciente de si está aportando a que en esa sociedad o en esos grupos en los que usted interactúa, aporta desde qué punto de vista, desde la parte violenta o desde la parte de armonía y de convivencia, ¿sí? Entonces yo tengo que ser conscientes. Obviamente hay espacios, ¿cierto? Y algunos de pronto pueden estar pensando, no, Instru, pero es que hay grupos a los que uno llega o en mi empresa pasa esto, donde yo trabajo, ¿no? En mi familia, o es que mis vecinos, más que ese barrio donde yo vivo, ¿sí? Y podemos justificar, ¿cierto? Y decir, no, es que no se merece ese grupo nada más, sino que yo sea de esta forma, ¿cierto? Que yo sea así y yo la verdad no puedo aportar nada porque ese grupo no sirve o no tampoco da nada, ¿sí? Pero es justificar el comportamiento, ¿sí? Y nosotros, recuerdan cuando hablábamos un poco de la empatía, cuando hablábamos de comunicación, decíamos es saber un poco en el ponerme en el lugar del otro, que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿cierto? Que no quiero que me hagan a mí, pues eso mismo no se lo voy a hacer a los demás. Entonces, desde ahí entender cómo podemos nosotros aportar a ese vivir juntos, ¿sí? A ese respeto por el otro. No necesariamente el otro tiene que pensar igual a mí, pero el pensar diferente no hace que yo tenga el derecho de agredirlo, de vulnerarlo, ¿sí? Sino simplemente de respetarlo. Siempre que estamos en grupos se debe dar un consenso de normas. Es muy importante. Cuando las normas no son definidas, entonces ahí aparecen muchos conflictos, ¿sí? Yo me imagino ustedes en su casa, en su hogar, ¿cierto? En ese grupo donde ustedes comparten íntimamente con otras personas,
donde no hayan normas, donde no hayan como unas reglas y donde cada quien haga lo que quiere. ¿Qué va a pasar? ¿Cierto? Eso puede generar malestar, por mucho que digamos, ay, a mí no me importa lo que haga el otro, tarde que temprano, eso que hace el otro, que aparentemente no me importa, va a generar cierto conflicto, ¿sí? Entonces las normas se deben dar, como en cualquier cultura, como en cualquier sociedad, son normas básicas de convivencia, ¿cierto? Porque es muy, muy tenaz cuando estas normas básicas no están, ¿sí? Y decimos, bueno, acá nadie respeta a nadie, acá cada quien hable lo que quiera, acá cada quien mire cómo resuelve sus problemas, genera conflictos, ¿sí? Entonces hay que respetar y hay que llegar a un consenso en esas normas. La convivencia debe ser vista, ¿cierto? Acá no la ponen desde dos puntos y es como esos acuerdos de los que hablábamos ahora a los cuales debemos llegar, ¿sí? Cuando usted llega a una empresa, el jefe o la inducción que le dan a usted por primera vez o lo que le dicen por primera vez es, bueno, pongámonos de acuerdo con esto, ¿sí? Casi siempre cuando, por ejemplo, en formación, cuando damos formación, cuando yo doy formación presencial, el primer día de clase siempre es, bueno, estas van a ser como las normas de convivencia acá dentro del ambiente o dentro del salón. Yo propongo estas, ustedes cuáles proponen, y es ponernos, ¿cierto?, como de acuerdo frente a esos acuerdos. No, entramos a las 6, pero dar espaciecitos hasta las 6:05, 6:10, porque algunos vienen de otros municipios, vienen de muy lejos, entonces que la entrada, el ingreso sea a tal hora. Bueno, miremos hasta dónde podemos ser flexibles, hasta dónde se permite, hasta dónde no. Entonces vamos a poniendo acuerdos que permitan que la convivencia sea una convivencia sana, una convivencia pacífica, ¿sí? Entonces algunos, por ejemplo, proponen, bueno, que dentro del ambiente de formación respetemos la opinión de los demás, ¿sí? Dentro del salón de clase pidamos la palabra cuando vamos a hablar y así poco a poco vamos aportando entre todos, construyendo esos arreglos o esos acuerdos, ¿sí? También hay que entender que hay unas reglas que son estrictas por la ley, ¿sí? En el caso del SENA, pues está el reglamento del aprendiz y hay normas y reglas que se deben sí o sí cumplir. O sea, no tienen, esas sí no son de acuerdo. Venga, miremos a ver cómo nos ponemos de acuerdo. No, hay que cumplirlas, ¿cierto? Sí o sí. Reglas que son morales también, en donde lo que es bueno para mí no necesariamente es bueno para el otro. Tiene que ver mucho también con la parte cultural, ¿cierto? Y a veces las culturas, por ejemplo, acá en Armenia tenemos algo, un fenómeno que se da mucho, pues me imagino que en otras ciudades también se pueda dar, pero acá tenemos estudiantes o aprendices de muchas partes del país, ¿no? Entonces tenemos aprendices que vienen del valle, otros vienen de Pasto, otros vienen, bueno, y así tenemos de diferentes lugares que se vienen a vivir acá y son culturas diferentes, son culturas en donde tal vez incluso hasta un gesto, una palabra puede ser ofensiva para el otro, entonces hay que poner acuerdos frente a eso también, ¿sí? Que haya una armonía de ley, moral y cultura, ¿sí? Entre esas reglas que están establecidas y que están definidas, que las podamos cumplir. Y ese pluralismo hace referencia a esa diversidad que hay, ¿cierto? Al respeto hacia todo eso que tal vez es diferente y eso que es diferente nos da tal vez temor, nos da miedo, pero que debe ser respetado y que debemos respetar, ¿cierto? Las diferentes ideologías, las diferentes opiniones, posturas de cada uno, respetándolas siempre, ¿sí? Y no entender que la convivencia solamente hace referencia a la ausencia de violencia, ¿sí? Porque puede, y yo se los decía ahora, ¿cierto? La violencia se puede manifestar de diferentes formas, ¿sí? Pero puede que haya algo pasivo, ¿cierto? Algo que esté ahí escondido y están las normas, están las reglas y aparentemente yo estoy de acuerdo, pero hay una rebeldía pasiva que me lleva a no mostrar abiertamente una violencia, pero que está ahí intrínseca y hace que la persona bajo cuerda, por así decirlo, haga las cosas, ¿cierto? Entonces, hay que entender un poco acerca de estos acuerdos y de esta violencia, cómo se puede dar. Cuando hablamos de convivencia aparecen como estos elementos, ¿sí?
en donde nosotros debemos aprender, ¿sí? La idea es siempre estar dispuestos abiertos a aprender. ¿Aprender de qué? Aprender de esos saberes culturales, aprender de todo lo que nuestro entorno nos brinda, y solo cuando cumplimos con cada uno de ellos podemos decir que nosotros estamos realmente aportando a esa convivencia. Entonces, el primero es el aprender a valorar el saber cultural, ¿sí? Entender que hay una evolución, ¿cierto? Social, una evolución cultural, pero las modas, digamos, que tenemos ahora, los jóvenes que hoy en día de pronto menosprecian un poco ese saber cultural, deben entender que todo lo que ellos van a aportar es positivo, pero lo que se sabe, ¿cierto? Nuestros ancestros y todos los que hay de ahí para atrás también tienen mucho que aportar. Tienen mucho que aportar. Leslie, por favor. Bueno, empecemos. Ya, listo. Entonces, en ese saber cultural es entender, ¿cierto? Que los jóvenes, con su tecnología, con todos estos avances, con todo lo que ellos manejan hoy en día, nosotros, yo hablo de nosotros porque yo puedo decir que estoy como en la mitad, ¿cierto? Algo así como en la mitad de esas edades, ¿no? Entonces, ni muy joven, pero tengo hijos, una hija que es adolescente y que están con su tecnología y que de pronto a veces dicen, no, no, todo es más fácil así, hagámoslo así, pero están mis padres, ¿cierto? Que tienen como toda esa historia de vida, y de ambos siempre vamos a poder, ¿qué? Aprender, ni menospreciar la tecnología ni la evolución que se está dando hoy en día, pero tampoco menospreciar todo ese saber cultural que nuestros ancestros nos pueden transmitir de generación en generación, ¿cierto? Otro es aprender a cuidar el entorno. ¿Cuál entorno? Todo lo que está a nuestro alrededor, ¿cierto? Hablamos de todo nuestro medio ambiente, de la naturaleza, de todo lo que nos rodea. Y cuando hablamos de cuidar ese entorno, es entender que pues nosotros hacemos parte de él, ¿cierto? Eso simplemente es un instinto de supervivencia. Pues si yo no cuido el planeta, ¿qué voy a dejar? ¿Sí? A mis herederos, por así decirlo, o a la humanidad si no tenga hijos, ¿qué voy a dejar yo a las personas que vienen después de mí? ¿Sí? Si lo estoy destrozando, si no lo estoy cuidando y si lo que estoy haciendo es dañarlo. Entonces hay que aprender también sobre eso porque eso también genera convivencia, ¿no? Es muy incómodo que usted de pronto en la comunidad en la que está, eh, mm, usted la basura no la saque como debe ser, ¿sí? Sino que la tire allá y la deje, ¿sí? Eso va a afectar la convivencia de su comunidad también, aparte de dañar el medio ambiente, aparte de todo el daño que pueda estar ocasionando, ¿sí? Los olores, el desperdicio, bueno, todo esto también es afectar la convivencia con los demás. Otro es aprender a cuidarnos, ¿no? Y ese parte de toda nuestra autoestima. Y diríamos que de aquí se desprende todo lo demás. ¿Por qué? Porque si yo me respeto, ¿cierto? A mí mismo, pues por ende voy a respetar a los demás. Disculpen un momento. Si yo me valoro, si yo me cuido, ¿qué voy a ofrecer a los demás? Pues ese cuidado también. Relacionémonos con el cuidado al entorno o al medio ambiente. Si yo soy una persona que se cuida, que se ama, pues créame que no voy a andar en la calle arrojando basuras, tirando o dañando cosas o afectando ese medio ambiente, ¿no? Porque si me quiero a mí mismo, pues por ende voy a querer cuidar lo que está alrededor mío, ¿sí? El otro es aprender a decidir en grupo. Una de las competencias laborales que más exige hoy en día en lo laboral tiene que ver con el trabajo en equipo, ¿sí? Y es aprender nosotros a resolver situaciones en equipo, ¿sí? A tomar decisiones en equipo, ¿no? El lugar donde vivimos, la comunidad donde estamos, pues es un equipo y debemos también aprender a formar parte de él y tomar decisiones o hacer cosas que beneficien no solamente a una persona, sino que beneficien, que tengan ese bien, ese beneficio común, ¿sí? Que nos beneficien a todos. El aprender a interactuar, aprender a relacionarnos con los demás, ¿sí?
la base, pues, partiendo del respeto, ¿cierto? Del, de ese buen convivir, de esa sana convivencia, poder relacionarnos con los otros, no quiere decir cuando hablamos de ese interactuar que haga referencia a tenemos que ser amigos de todo el mundo o con pinches, no. Pero sí el interactuar es esa relación que yo establezco cordial, amable y basada en el respeto con las demás personas. El aprender a comunicarnos, que fue uno de los puntos que vimos en las primeras clases que tuvimos, y es esa base de la autoafirmación personal y grupal, ¿sí? El saber conversar con el otro, el saber hablarle al otro de manera asertiva, de manera respetuosa, saber decirle a la otra persona lo que pienso, ¿cierto? Lo que siento, pero sin dañar y sin afectar de pronto su autoestima. Y por último, el aprender a no agredir al otro, ¿sí? Teniendo en cuenta que esa agresión puede dañar, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues a mí no me gustaría que me agredieran ni que me insultaran, entonces de ahí partir como en esa base y decir, bueno, no voy a hacer a los demás lo que no quiero tampoco que me hagan a mí. Hay formas de comunicarlo sin necesidad de agredir, hay formas de ponernos de acuerdo sin necesidad de dañar a la otra persona. Entonces miren que todas de una forma u otra están relacionadas, ¿cierto? Porque si yo aprendo a no agredir al otro, pues por ende lo voy a respetar, voy a querer cuidar, ¿cierto? Lo que está en ese entorno, no solamente la parte ambiental, sino voy a querer cuidar a las otras personas, voy a querer trabajar en equipo, comunicarme bien, respetar ese saber cultural y antes apropiarme de él, ¿sí? Entonces todas están relacionadas y pues todas aportan a que tengamos una sana convivencia. Bueno, vamos a hablar ahora acerca de qué es el conflicto, ¿sí? Teniendo en cuenta que pues la no convivencia, y cuando la convivencia se daña o se ve afectada, es porque hay una situación que está generando conflicto o varias situaciones que puedan estar generando conflicto y haciendo que esa convivencia o esa armonía del grupo o de la comunidad se va dañando, ¿sí? Entonces tenemos que analizar qué es ese conflicto, por qué se está dando ese conflicto o qué es en sí un conflicto, ¿sí? Entonces acá se define el conflicto como un proceso interactivo, ¿sí? Es un proceso que se da desde la relación que se tiene con el otro, desde la relación que se tiene con la otra persona. Cuando nosotros, o sea, los seres humanos somos complejos, ¿no? El ser humano tiene como esa capacidad para relacionarse de manera positiva, pero también cuando no sabemos cómo manejar nuestros propios problemas y nuestros conflictos internos, pues lo que va a generar es roce en esa relación, ¿sí? Dificultad. Entonces, cuando interactuamos, ese proceso se puede dañar, ¿sí? Y hace que aparezca el conflicto. Dice que el conflicto también es una construcción social. Dice, una creación humana diferenciada de la violencia, que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Porque a nosotros siempre nos han enseñado a ver el conflicto como algo malo, ¿cierto? Como algo negativo. Y no siempre el conflicto sale, del conflicto salen cosas negativas, sino también pueden ser positivas. Puede que yo no me sienta bien con algo y ese conflicto que tengo, esa situación que me está como molestando, como incomodando, vaya a dar respuesta a algo que yo descubra y que sea positivo y que me ayude a cambiar. ¿Sí me hago entender? Entonces, hay que verlo como esa construcción social. Bueno, en este momento en mi barrio tenemos una situación y es que se están presentando robos. Bueno, todos los vecinos están en crisis, bueno, no, acá es por culpa de esto, es por culpa de aquello, pero ese conflicto o ese malestar que se tiene en esa comunidad está haciendo que todos empiecen como, bueno, pongámonos de acuerdo, miren qué vamos a hacer, cómo vamos a solucionar, qué alternativas hay y entre todos construir y proponer ideas nuevas y que eso dé algo positivo, ¿no? Formemos una red de seguridad, formemos una red de apoyo y metémonos esto y metémonos aquello y eso genera antes algo positivo, ¿sí? Mire que se habla de que según cómo se aborde, ¿sí? Con posibilidades de ser conducido, transformado y superado por las mismas partes, con o sin ayuda de terceros. En ocasiones el conflicto puede ser tan delicado, ¿cierto?
A veces el conflicto puede ser un poco complejo, que necesita que otra persona intervenga en ese conflicto. Por ejemplo, hablemos de los casos de divorcio, ¿cierto? O en las relaciones de pareja. En ocasiones la pareja se puede poner de acuerdo, ¿sí? Bueno, miremos qué está pasando esto, no me pongo de acuerdo contigo por ello, negociamos, miramos qué podemos hacer y se puede solucionar, digamos, ¿cierto? Pero a veces la situación es tan delicada, tan compleja, que la pareja no logra ponerse de acuerdo y necesitan de otro, ¿cierto? Neutral, que venga y diga, bueno, miremos qué vamos a hacer. Un mediador que venga y diga, bueno, escuchemos esta parte, escuchemos la otra, hacerles caer en cuenta a cada parte, ¿cierto? De lo que está ocurriendo y tomar decisiones, ¿sí? En ocasiones necesitamos como de alguien que esté fuera del conflicto y que nos ayude a ver la situación de una manera diferente, ¿sí? Entonces, el conflicto, mirándolo desde este punto de vista, ¿cierto? Dependiendo de cómo nosotros lo abordemos, podemos ver que sí puede generar cambios, puede generar transformación y puede ser visto desde algo positivo. Pero cuando definitivamente no tenemos la actitud o decimos, no, esto no se puede, no se pudo, pues depende también de cómo lo aborden las personas. ¿Listo? Bueno, y finalmente vamos a terminar con esta frase de Stanislao Zuleta, que nos dice que una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos, de reconocerlos y de contenerlos, de no vivir a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos, ¿cierto? Entonces, en esta frase, la verdad, pues muchachos, y la invitación es a entender que la convivencia es algo a lo que todos queremos llegar, ¿cierto? Todos queremos que haya paz. O sea, no conozco una persona que diga, ay, no, yo quiero vivir en crisis, yo quiero vivir en conflicto, yo soy feliz viviendo en conflictos. No, todos buscamos la tan anhelada paz, ¿cierto? Y cuando por algún motivo u otro no lo tenemos, nos angustiamos, nos desesperamos, ¿cierto? Y empezamos como a querer buscar esa paz, ¿sí? Pero acá Estanislao Zuleta nos invita a entender que el conflicto es algo que es inherente al ser humano, ¿sí? Los conflictos hacen parte de nosotros mismos, ¿sí? Cuando empezamos a crecer, un niño entra en conflicto, cuando está aprendiendo a caminar, cuando está aprendiendo a escribir sus primeras palabras, a dar sus primeros pasos, cuando un adolescente empieza a experimentar sus emociones, entra en conflicto interno, ¿cierto? En conflicto intrapersonal. Los primeros conflictos que tenemos son con nosotros mismos, pero yo debo aprender a vivir, como nos lo dice él, de manera inteligente, ¿cierto? Y sacar el mejor provecho de esos conflictos. No verlos como lo más malo y como algo negativo, sino saber que de ello puede surgir algo que algo bueno y algo positivo, ¿sí? Cuando mi mirada ante ese conflicto cambia, yo puedo decir, ve, esto está pasando por algo, ¿sí? De eso tengo que aprender. Algo tengo que aprender. ¿Qué tengo que aprender? Sí, hacerme la pregunta y tomar una postura en donde, bueno, miremos, ¿sí? Con mi hija peleo mucho, esta situación se repite, bueno, algo estoy haciendo mal de mi parte o me falta comunicarme más con ella o qué tengo que hacer, ¿cierto? Cuando son este tipo de situaciones, pues de verdad que la invitación es a que pensemos muy bien, ¿cierto? Yo no sé en qué situaciones pueda estar viviendo cada uno de nosotros a nivel interno y la invitación siempre es primero mirar ese grupo pequeño en el que yo me desenvuelvo, ¿cierto? Que es mi hogar, mi familia, y ya de ahí trascender, ¿no? Porque yo no me quedo solamente en mi casa, sino que trascender a todo lo que, con aquellos con los que yo interactúo en mi trabajo, en mi comunidad educativa, ¿sí? Si estudio, en la comunidad de mi barrio, en la zona donde yo vivo, y así sucesivamente, mirar, ¿cierto? Analizar muy bien eh, cuál es el papel que yo estoy tomando, ¿cierto? Si soy de los que está aportando, ¿sí? Si cuando hay un conflicto soy el primero que salgo corriendo y digo, no, acá no hay solución, no, apague y vámonos porque no hay nada que hacer, ¿sí? O al contrario digo, bueno, espere, respiremos profundo, miremos qué podemos hacer, cómo podemos solucionarlo, de qué manera podemos mirar otras opciones y
tener como esa actitud, ¿cierto? Siempre de solución, de buscar y de ser, como decíamos al principio de la diapositiva, ser agentes de cambio, ¿cierto? Y aportar. Y no quedarnos en la postura de criticar, de, uy, no, esto está mal, no hay nada que hacer, ¿sí? Sino al contrario, cómo podemos ayudar, cómo podemos aportar, hasta donde lo pueda hacer, ¿listo? Bueno, hasta aquí sería como la explicación de el tema como tal. No sé si de pronto tengan alguna pregunta frente o quieran dar algún aporte frente a esta primera parte de la temática. Bueno, vemos que no, entonces vamos a seguir. Voy a compartirles la guía de aprendizaje. En la guía de aprendizaje, pues vamos a ver que para esta última evidencia que debemos presentar se llama, ¿dónde está? Que no la pego. Está de aquí. Se llama documento colaborativo solución del caso. Entonces, para esta evidencia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a plataforma. Me saco. Y en plataforma bueno, en plataforma, pues lo primero es descargar la guía, ¿cierto? La guía, acá tenemos la guía, actividad de aprendizaje número 3, ¿sí? La guía de aprendizaje número 3. Y aquí en la guía nos dice que debemos descargar un material, un documento que se llama documento colaborativo, es un anexo. Entonces, ese anexo lo vamos a encontrar en el enlace para enviar la evidencia, que es este de acá, documento colaborativo de la evidencia, solución del caso. Y aquí vamos a dar clic en este anexo, este documento. Yo ya lo tengo acá descargado, es este de aquí. Entonces, en este anexo nos dicen cómo vamos a hacer la evidencia, ¿sí? Cómo la vamos a desarrollar. Es importante que leamos esta guía, pues esta nos da las pautas de cómo debemos desarrollar esa evidencia. Entonces, nos habla de que en Colombia no es el único país donde se han dado procesos de conflicto, ¿cierto?, de violencia, y nos plantean el caso de Sudáfrica, donde se llegó a un acuerdo de paz, y nos dicen que debemos leer en el material de estudio, en el material complementario que se llama Agentes de Cambio, vamos a leer un documento que es el caso de los procesos de paz sudafricanos, ¿sí? Yo les estoy acá dando como el resumen, pero pues ustedes cuando lean acá la guía, en este documento de guía, van a encontrar pues ahí lo que yo les estoy diciendo, ¿cierto? Entonces nos dice, váyase al material complementario en el componente formativo, ser agentes de cambio. Entonces yo me voy, ¿cierto?, a mi material de estudio en plataforma. Vamos a subir acá. Y nos dice que debemos consultar ¿cuál? Este que dice ser agente de cambio. Lo abrimos, yo ya lo tengo acá abierto, entonces vamos a agilizar, ¿sí? Vamos a verlo desde el principio. Vamos a ver al inicio. Y nos dice el documento, el anexo, nos dice que debemos ir en material complementario a un documento que se llama Lecciones del Proceso de Paz Sudafricano. Entonces, después de que usted tenga abierto acá el material interactivo, ¿cierto?, usted le dice iniciar curso y se va acá para menú. En menú hay una carpeta que se llama material complementario, ¿sí? Cuando abrimos esa carpeta de material complementario, acá vamos a ver dos documentos adjuntos
y este es el que debemos leer, Lecciones del proceso de paz sudafricano. Cuando le damos descargar, yo ya lo tengo acá abierto, pero les voy a hacer el ejemplo para que vean que sí nos abre. Entonces nos aparecen las lecciones del proceso de paz sudafricano. Es un artículo, ¿sí?, escrito por Judy Seidman. Entonces lo leemos. Acá nos habla de cómo se dio el proceso de paz en Sudáfrica, cuáles fueron las personas involucradas en ese proceso de paz, cómo se dieron las negociaciones. Bueno, nos habla detenidamente de cómo fue todo ese proceso, quiénes hicieron parte, qué se logró con esos acuerdos o con esas negociaciones, ¿sí? Lo leemos porque para este documento colaborativo nosotros debemos dar respuestas a unas preguntas que nos plantean acá, estas preguntas de reflexión. Entonces, la evidencia que debemos entregar es un documento en Word donde demos respuesta ¿a qué? A esas preguntas que nos plantean acá, ¿sí? La guía entonces nos dice que el documento colaborativo pues es dar solución a ese caso, ¿sí? Dar respuesta a esas preguntas en un documento PDF que vemos aquí, ¿sí? Entonces, ¿de dónde vamos a sacar esas preguntas? Pues las preguntas las vamos a encontrar en este anexo, ¿sí? Y dice que, pues tenga en cuenta ese documento, que quienes hicieron parte de, quienes intervinieron, ¿sí? Cómo actuaron, cómo se gestionó el conflicto, y vamos a responder estas preguntas. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocida como un derecho? ¿Y cómo crees que puedes aplicar la sesión de hoy en tu vida cotidiana? O sea, el tema que dimos hoy. ¿Cómo construimos paz? ¿Desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? ¿Sí? ¿Nos corresponde a nosotros hacerlo? ¿Y quiénes son los agentes involucrados para hacerlo? ¿Para hacer qué? Para construir la paz. Entonces, es reflexionar frente a esas preguntas que nos hacen ahí, responder esas preguntas, hacer un documento y subirlo a plataforma. Esa es la evidencia que debemos entregar, que se llama documento colaborativo. No sé si de pronto tengamos inquietud frente a esta evidencia que debemos resolver o nos queda claro. No está claro, instructora, muchas gracias. Ok, Carolina, con mucho gusto. Bueno, muchachos, tengan en cuenta que esta evidencia está disponible hasta el 9 de agosto. No nos dejemos coger la tarde con esta evidencia. Recuerden que está esta que estaba pendiente por explicar, la de Triple Boot Online, del ejemplo de la marca sostenible, y la de proyecto de vida. Pilas porque en plataforma no he visto como mucho movimiento de evidencias. Entonces, para que no nos dejemos coger la tarde con esto, porque pues saben que se cierra plataforma y después quedamos ahí como que no alcanzamos a entregarlas a tiempo. ¿Listo? Bueno, Caro, muchas gracias. A todos, muchas gracias por haberse conectado. Cualquier duda, Catherine, gracias. Diana Carolina también. Cualquier duda, cualquier inquietud, saben que estoy pues ahí dispuesta a responderles frente a cualquier inquietud que tengan. Yo estoy en el grupo ya de WhatsApp que el instructor creó, entonces cualquier inquietud ahí me pueden escribir también al interno. Muchas gracias y feliz noche. Gracias, instructora, buena noche. Chao, que descansen. Gracias, instructora, que descanse. Igualmente.